Estimados hermanos, bienvenidos una vez más. Ya estamos en nuestra tercera sesión, módulo interculturalidad. Y pues hermanos, les invito a seguir viendo los antecedentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? Bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a orar, dar las gracias al Señor y que sea Él el que nos guíe, en este aprendizaje. Padre amado, Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, que tú has propiciado, Padre amado, para que todos nosotros, Señor, nos reunamos acá para poder conocer un poco más, Dios mío, de este tema de la interculturalidad, Señor. Bajo tu guía, Señor, empezamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la pasada sesión habíamos estado comentando la discriminación. El día de hoy vamos a ir con la xenofobia. ¿Qué es la xenofobia? La xenofobia es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales que son diferentes a la propia. A diferencia del racismo, la xenofobia se plantea aceptar a los extranjeros e inmigrantes, siempre que se cumpla su asimilación sociocultural, es decir, que se adapten a las costumbres, a la manera de vivir de una determinada nación, de una determinada sociedad, donde estas personas pues han decidido irse, migrar, ¿verdad? La xenofobia por lo general se manifiesta a través de acciones discriminatorias o expresiones abiertamente hostiles y deliberadas de odio hacia los extranjeros, ¿no? En todo caso, hermanos, la xenofobia es una manifestación, ¿no? Que va al rechazo, ¿no? Hasta las agresiones, hermanos. En la mayoría de las veces se basa en el sentimiento de protección de una nación, aunque a veces también puede ir unida al racismo, ¿no? O discriminación, el cual está pues ejercida en función a la raza, ¿no? En función a lo que denominan, ¿no? En el mundo, ¿no? La raza. Vamos a hacer algunas precisiones más. La xenofobia, esta hace referencia al rechazo, ¿no? El odio o la hostilidad hacia los extranjeros o hacia las cosas extranjeras, no siempre a la persona, ¿no? Sino ciertas cosas, puede ser un producto, digamos, que proviene de una nación determinada a otra, ¿no? Y se tiene una hostilidad, un rechazo, ¿no? A esas cosas. La palabra xenofobia como tal, hermanos, se compone de los vocablos xeno y fobia, que a su vez provienen de las raíces griegas xenos, que significa extranjero, y fobia, que indica temor, miedo. De acuerdo a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, la xenofobia refiere a todo tipo de distinción, exclusión y restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional, étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, en la esfera económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Actos xenófobos se ha ido pues viendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Incluso hay en la historia de la humanidad, ¿no? Se aborda lo que es la raíz de la xenofobia, ¿no? Que en un principio, incluso en la Grecia clásica, dice que no, ya se ejercían, dice, ¿no? Rasgos o algunas actitudes xenófobas, ¿no? Cuando en la historia, digamos, en la historia platónica, por ejemplo, la sobrevaloración, digamos, que hacía,
que se hacía de la cultura propia en comparación de otras, ¿no? Eh, Hoy en día nosotros somos testigos, ¿no, hermanos, de actos xenófobos a nivel mundial, ¿no? A ver, sigamos viendo algunos otros puntos que nos ayudan también a entender este concepto. Las actitudes de intolerancia xenófobas hacia quienes vienen de otros países o de culturas diferentes pueden provocar reacciones diversas, ¿no? Entre los xenófobos, que van desde la indiferencia, ¿no? La indiferencia, la falta de empatía o el rechazo manifiesto, hasta el desprecio, las amenazas e incluso las agresiones, ya sean de tipo verbal o físicas. En varias naciones la xenofobia es considerada un delito, ya que incluso conlleva violencia física y hasta el asesinato, ¿no? Se han dado casos, hermanos, en los que en algunas naciones, ¿no? La xenofobia ha estado tan presente, tan fuerte, que ha llevado incluso eh, a la violencia. Y podemos, un acto xenófobo que tal vez podríamos nosotros recordar y mencionar, tal vez sería eh, la actitud nazi, digamos, ¿no? En la época, en la época de la pasada, perdón, el pasado siglo, a mitad del pasado siglo, con el rechazo hacia otras culturas, como se lo ha hecho con el pueblo judío también, ¿no? En aquella época. Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, algunos casos históricos de xenofobia contra migrantes en el mundo. Hoy en día hay un éxodo terrible, ¿no? De extranjeros de ciertas naciones, ¿no? Uno de los más notables es, por ejemplo, la inmigración masiva de países, de pobladores de países, de ciudadanos de países africanos, que muchas veces van huyendo de los abusos, de las guerras, ¿no? Hacia Europa, ¿no? Y no importa, ¿no? En qué condición lo estén haciendo, ¿no? Ellos, eh, eh, debido a la situación que atraviesan sus naciones, pues se ven obligados, ¿no? A hacer aquello. Xenofobia en Europa. Ante la reciente ola migratoria que ha ocurrido en varios países de África hacia Europa, son muchos los países pertenecientes a la Unión Europea que le han cerrado las puertas y evitan el abrir sus fronteras para el libre paso de los migrantes del continente africano, ¿no? En muchos casos esto ha generado actitudes xenófobas, tanto de algunas autoridades de algunos países europeos como de como de los mismos ciudadanos europeos, ¿no? En contra de los migrantes, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver algunas imágenes reales, ¿no? En las condiciones, en cómo, digamos, las personas, sobre todo de países del norte de África, van huyendo de la situación tan difícil que atraviesan sus naciones hacia Europa, ¿no? Y toda esta ola migratoria ha generado unas actitudes de rechazo, actitudes xenófobas, ¿no? En muchos países de la Unión Europea, como también en sus mismas autoridades, ¿no? Y eh, incluso, ¿no? O se sabe hoy en día, por ejemplo, que Italia, pues, cerrado sus accesos, digamos, ¿no? A, a migrantes de estas naciones, ¿no? Como también España, ¿no? Que ha construido muros, ¿no? Por ejemplo, en algunas ciudades que España posee en el norte de África, ¿no? Melilla, por ejemplo, allí, donde se ha construido un gran muro para evitar que los extranjeros o los migrantes eh, pasen, ¿no? De manera ilegal a su territorio. Estados Unidos y los migrantes centroamericanos. En la actualidad, algunas normas de Estados Unidos mantienen o están basadas en un discurso xenófobo, ¿no? Contra los migrantes centroamericanos, perdón, a quienes en muchas instancias se ha calificado de criminales, ¿no? Sobre todo, ¿no? Por los discursos que ha ejercido tal vez el presidente de la nación norteamericana, ¿no? Por lo que se ha propuesto construir un muro fronterizo, ¿no?
que impida el flujo migratorio, así como la militarización de la frontera del sur de Estados Unidos, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, ustedes un mapa eh, donde la flecha señala, ¿no? El trayecto que los inmigrantes atraviesan, ¿no? A través de México para poder acceder a los Estados Unidos, ¿no? Estas olas migratorias de centroamericanos a Estados Unidos, pues en la mayoría está basado también en la violencia, ¿no? Que se sufre en sus mismas naciones, ¿no? La falta de seguridad, etcétera. A modo de comentario, hermanos, incluso, ¿no? En esos trenes que no me acuerdo cómo lo llaman, pues incluso viajan con sus bebés, ¿no? Durante semanas, ¿no? Para llegar hasta la frontera norte en territorio mexicano. Latinoamericanos en Argentina. Esto lo conocemos muchos de nosotros, ¿no? Como bolivianos lo conocemos, ¿no? La crisis que se vivió en gran parte de Latinoamérica a finales del siglo XX hizo que se dé una reestructuración por la que muchos nacidos en Bolivia, Paraguay y Perú salgan a la Argentina, ¿no? En búsqueda de trabajo. Esto hizo que se produzca un brote de xenofobia, ¿no? En algunas personas en la Argentina que no ha tenido correspondencia en los gobiernos, ¿no? ¿No? Ustedes saben muy bien, hermanos, que hace tiempo pues se ejercía, ¿no? Un rechazo, ¿no? Hacia migrantes de Bolivia, de Paraguay, de Perú, ¿no? En la Argentina. Y eso ha sido también, eso también podemos catalogarlo como un ejemplo, ¿no? De actitudes xenófobas, ¿no? En el mundo. No todas las formas de discriminación contra las minorías étnicas, las diferentes culturas, subculturas o creencias pueden considerarse como xenofobia. En muchos casos son actitudes relacionadas con conflictos ideológicos, choques culturales o simplemente con la política, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hermanos, nosotros tenemos, eh, o mejor dicho, nosotros presenciamos, ¿no? El éxodo o la ola migratoria, ¿no? De ciudadanos venezolanos a distintos países de nuestro mismo continente, ¿no? ¿No? En este caso nos referimos a ciudadanos venezolanos que se han visto obligados, digamos, a migrar a Colombia, Ecuador, Perú. Y este último también hemos estado viendo también, ¿no? Aquí en La Paz, ¿no? En Bolivia, no solo en La Paz, ¿no? En toda Bolivia, ¿no? Entonces ahí podemos, hermanos, nosotros ver también algunos ejemplos, ¿no? De xenofobia, ¿no? Contra migrantes en todo el mundo. Bueno, hermanos, eh, voy a compartir con ustedes todos estos conceptos y el día de hoy nos ha tocado lo que es la xenofobia, ¿no? Que al margen de su consideración étnica, la xenofobia también puede ser un delito, ¿no? En numerosos estados está tipificado como un delito, ¿no? La xenofobia, ¿no? Y es rechazada obviamente por organismos internacionales. Sin embargo, la xenofobia pues no es, digamos, algo que esté erradicado, ¿no? Me atrevería a decir incluso, ¿no? Que está mucho más latente hoy en día, ¿no? En todo caso, y en resumen, la xenofobia sería pues como un miedo al forastero, al extranjero, ¿no? Como un prejuicio arraigado en el individuo y en la sociedad, ¿no? Entonces, como claramente lo hemos evidenciado, ¿no? Viene de esas partículas, de esas palabras, de esos sufijos eh, del griego, ¿no? Incluso, ¿no? Phobos, senos y phobos, ¿no? Se refiere al extranjero o al miedo al extranjero, ¿no? Bueno, hermanos, de igual manera vamos a estar compartiendo, vamos a estar comentando todo esto de manera más amplia en nuestras videoconferencias, en los horarios, obviamente, de manera oportuna, hermanos, vamos a estarlas compartiendo en nuestras conexiones por WhatsApp, por el correo, etcétera, hermanos. Bueno, oramos, hermanos, para despedirnos. Que el Señor siempre vaya guiándonos en todo este
en todo este recorrido, ¿no? Que estamos también abordando en esta materia que es más teórica también. Le invito a inclinar su rostro y oramos. Padre amado Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este nuevo tiempo, Señor, que tú has propiciado para que nosotros, Señor, conozcamos, Padre amado, también conceptos, Señor, para poder entender, Señor, para poder abordarlo también, Señor, en el momento en que estemos, Señor, Padre, predicando, Señor. Te damos las gracias, Dios mío. Bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados, Señor, y nos despedimos, pero nunca de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que estén muy bien y pues nuestro reencuentro en la siguiente sesión.